En esta conferencia magistral de los viernes de muchos años en la Clínica de Oftalmología de Cali, hoy tenemos el gusto de tener a unos conferencistas de mucha categoría que nos van a hablar de enfoque multidisciplinario de los tumores palpebrales, diagnóstico, tratamiento y técnicas de reconstrucción quirúrgica. Permítame presentarles los conferencistas que son conocidos por, por la mayoría de nosotros, pero para aquellos que no los conocen, el doctor Marco Gallón es médico especialista en oftalmología de la Universidad del Valle, su especialista en oculoplástica y cirugía reconstructiva de párpados vía lagrimal y órbita de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. La doctora Carolina Alarcón es médica especialista en oftalmología de la Universidad del Valle, su especialista en oncología ocular de la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos. Y la doctora Ana María Velasco, médica de la Universidad Libre, especialista en oftalmología de la Universidad Javeriana y su especialista en oncología ocular también del Wilson Hospital de la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos. Créanme lo que para mí es un honor presentarlos y bienvenidos. Vamos a aprender muchísimo porque son no solo excelentes personas, sino excelentes profesionales. ¿Quién arranca? Ana María. Bueno, muchas gracias. Queremos iniciar dándole las gracias a la Clínica de Oftalmología de Cali por esta invitación. Hablo en nombre de los tres. Para nosotros siempre será un honor hacer parte de estas reuniones académicas y también nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta institución. El día de hoy vamos a hablarles sobre los tumores, sobre el cáncer de piel que afecta directamente el área palpebral y nuestra presentación la hemos llamado Enfoque multidisciplinario de los tumores palpebrales, diagnóstico, tratamiento y técnicas de reconstrucción quirúrgica. No. ¿Cuál? Ok, ya. Quiero aprovechar entonces también este espacio para darle las gracias al doctor Gallón y a la doctora Alarcón por querer hacer parte de esta presentación y por abrirme las puertas para ser miembro de un servicio tan de alta calidad como es el servicio de órbita y oncología ocular de la clínica Imbaraco, del cual me siento muy orgullosa. También adicionalmente queremos darle las gracias a Jesús, el fellow de oculoplástica de la Universidad Javeriana, por su contribución en muchas de las bases de datos que ustedes verán a continuación. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés. Todas las imágenes que ustedes verán a continuación son pacientes reales de nuestra consulta. La única intención que tenemos con mostrar esas imágenes es únicamente un interés académico. Recordemos que el cáncer de piel es el tumor más diagnosticado en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo son aquellos pacientes de edad avanzada que tienen un fenotipo de piel blanca con ojos claros, es decir, según la escala de Fitzpatrick 1, tipo 2, aquellos pacientes que no se pueden exponer al sol porque no se broncean. También dentro de otros factores de riesgo está el consumo de cigarrillo y cualquier estado de inmunosupresión. Sin embargo, curiosamente, en la actualidad vemos que paradójicamente también estamos viendo este tipo de tumores palpebrales en pacientes mucho más jóvenes y que incluso no tienen ningún tipo de inmunosupresión, lo que nos lleva a pensar en que probablemente existe otra noxa que todavía no se ha descubierto y que actúa como un factor de riesgo para que veamos este tipo de tumores en este grupo etario que no estamos acostumbrados a verlos. Por este motivo, se han creado múltiples campañas a nivel mundial sobre cómo enseñarle a las personas cómo prevenir su exposición solar para prevenir el desarrollo del cáncer. En Estados Unidos, incluso en revistas importantes como JAMA, existe una sección para que el paciente ingrese y encuentre información de manera rápida sobre tips de cómo protegerse y disminuir el riesgo de cáncer a nivel de la piel. Y básicamente lo que ellos recomiendan es el uso de gafas, utilizar cuando vamos a estar en un medio exterior expuestos, utilizar un sombrero de ala ancha, camisas que sean de manga larga y pantalón largo, y no olvidar el uso de protector solar, y no solamente a nivel del rostro, del cuello, donde usualmente lo usamos, sino hacer énfasis en el área pericular, que normalmente digamos que no lo hacemos con frecuencia.
Como sabemos, Australia también es un país con una alta incidencia de cáncer de piel. Ellos también tienen múltiples campañas, digamos que la que más han funcionado y la que más común utilizan es la de Sleep, Slop, Slap, por sus siglas en inglés, Sleep on a Shirt, que es ponte una camisa, Slop on Sunscreen, ponte protector solar, y Slap on a Hat, que significa ponte un sombrero. A través de esta campaña, realmente ellos han concientizado a las personas de protegerse para evitar, pues digamos, el desarrollo de tumores a nivel de la piel y a nivel del área periocular. Siendo esta una neoplasia relativamente frecuente en nuestra consulta de oftalmología oncológica, existen pocos estudios actualmente donde nos hablen de la incidencia de los tumores palpebrales. Dos de los más, digamos, nombrados son este que fue desarrollado en Minnesota, Estados Unidos. Básicamente, ellos revisaron 174 historias de pacientes con diagnóstico de cáncer de párpado que fueron seguidos durante 15 días. Ellos encontraron que la incidencia era aproximadamente de 16 casos por 100.000 habitantes por año de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, fue muy poco representativa la muestra, solo 174 pacientes, lo que nos lleva a pensar en que probablemente esta cifra está subestimada. Otro estudio que se realizó en Taiwán, ellos analizaron una población un poco más grande de 1.166 pacientes y los siguieron por 21 años. Y los resultados de incidencia demostraron un resultado similar al anterior de 15 pacientes por 100.000 habitantes en 1979. Sin embargo, vemos como en 1999 el valor se incrementa e incluso se triplica, lo que nos lleva a pensar en que también probablemente haya un subregistro y digamos que la prevalencia sea aún mayor, a pesar de que sabemos que los taiwaneses son por su fenotipo y por su localización geográfica una población menos vulnerable al desarrollo de tumores de cáncer de piel, específicamente de tumores palpebrales. Entonces, con la idea de saber realmente cuál es la prevalencia de los tumores a nivel de los párpados, entonces el grupo de los Shields en Filadelfia en el 2023 publica este gran registro sobre la prevalencia de los tumores palpebrales. Y básicamente lo que hicieron es que ellos tienen un gran registro nacional que es una base de datos sobre todas las enfermedades oculares. Y el grupo de los Shields revisó desde diciembre 1 del 2010 hasta diciembre 1 del 2018, es decir, un total de 8 años, encontrando que el total de pacientes afectados fue de 82.136 y la prevalencia en este caso fue de 145 por 100.000 habitantes. Digamos que esto sí sería un dato más aproximado a lo que es pues la realidad. También entonces se identificaron que los principales tumores malignos que afectan la piel y son los que debemos reconocer y los que queremos que ustedes se lleven, digamos, para reconocimiento durante su práctica profesional, son básicamente los carcinomas con sus subtipos vasocelular, escamocelular y de glándulas sebáceas y el melanoma maligno de párpado, siendo el melanoma uno de los tumores más agresivos, pero no el más agresivo de todos, porque incluso hay un carcinoma de células de Merkel que tiene mucho más tasa de, digamos, de producir metástasis y su carácter es mucho más agresivo. Sin embargo, son tan pocos los casos que hay muy poco publicado en la literatura acerca de este tumor. Dentro de todos, el más común y el que siempre debemos tener en mente es el carcinoma vasocelular y en la mayoría de los estudios es el responsable de aproximadamente el 80% de los tumores que afectan el área palpebral, siendo el párpado inferior su área de predilección, seguido por el canto medio, después el párpado superior y por último en el canto lateral. Ahora vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de cómo identificar este tipo de lesiones en los pacientes. Realmente nosotros como oftalmólogos siempre nuestro examen va dirigido a la parte ocular y periocular, pero también cuando estamos evaluando posibles tumores debemos hacer énfasis en el examen a nivel de la cara y también del cuello y de las manos porque quizás esto no puede revelar unas pistas que pueden estar asociadas con el diagnóstico que estamos pensando. Por ejemplo, esta paciente, si evaluamos las áreas de fotoexposición de su cara, vemos que hay múltiples lesiones ulceradas similares a la que podemos ver en el área palpebral, que vemos que es una lesión nódulo ulcerativa sobrelevada, digamos que los bordes pueden llegar a ser un poco bien definidos, que tiene un cráter central y que condiciona madrosis y deformidad como tal del párpado. Cuando estamos frente a un paciente con estas características y que además se encuentra en el párpado inferior,
siempre debemos tener como primera posibilidad diagnóstica un carcinoma vasocelular. Otras presentaciones menos frecuentes, por ejemplo, la primera imagen, vemos que es una lesión multilobulada elevada sobre el borde palpebral, pero lo característico es que tiene un color bastante oscuro. Uno siempre pensaría, puede ser un melanoma, pero debemos recordar que existe una variante del carcinoma vasocelular, que es el pigmentado, que luce como este tipo de lesiones. También el carcinoma puede ser amelanótico o no pigmentado, como la imagen siguiente, donde vemos que es una lesión bastante sutil que se encuentra sobre el borde libre del párpado, pero genera, digamos, deformidad como tal. La imagen inferior es un paciente joven que por su ocupación laboral tenía que estar muy expuesto al sol y presentó una lesión nodular en el párpado inferior. Fue tratado múltiples veces como un chalación, como un orzuelo inflamatorio, y el paciente no presentó mejoría. Nos lo remiten para valoración y vemos cómo ya tenía esa área de tracción, ese ectropión mecánico y esa exposición de toda la conjuntiva tarsal, más esa lesión nodular pues ulcerada. Finalmente, el reporte de la patología nos confirmó que era un carcinoma vasocelular en un paciente pues joven sin antecedentes de importancia. También se puede manifestar, digamos, de una manera difusa, donde los bordes no podemos verlos definidos, pero miren ustedes cómo hay irregularidad en el borde del párpado y además hay madarosis. Estas características pues de una lesión realmente pues maligna. Y hablando del melanoma, siempre en melanoma pensamos en pigmento oscuro. Esta lesión, pues lo característico es que se ve muy oscura, quizás los bordes definidos, puede ser ligeramente plana. La patología nos mostró un melanoma. En ocasiones las lesiones pueden que no sean visibles inmediatamente y por eso es recomendable hacer un examen detallado de todo el borde y de verdad que haya una integridad como tal del borde palpebral. En esta paciente vemos que hay una lesión muy pequeña que probablemente no se vea bien y si vemos en la siguiente imagen, vemos que hay una lesión, digamos, más perlada y si hacemos un poco de eversión del párpado, ya vemos que hay una lesión nodular. Finalmente la patología nos confirma un carcinoma escamocelular. En estos dos casos fueron muy interesantes. Quizás a simple vista uno no pueda identificar alguna anormalidad. Sin embargo, vemos que en la parte superior en el párpado hay un pigmento oscuro que, digamos, que nos debe llamar la atención. Siempre recomendamos que dentro del examen oftalmológico se incluya la eversión del párpado y vemos cómo se hace más notorio este pigmento, siendo en una paciente muy joven un melanoma maligno. Esta lesión multinodular nodular causa deformidad del párpado superior, realmente en la consulta no pudimos hacer la versión, pero dentro de nuestras primeras sospechas diagnósticas estaba el carcinoma de glándulas sebáceas. Efectivamente se lleva a cirugía, se logra vertir el párpado y miren ustedes esa gran área de ulceración que seguía pues el trayecto, digamos, como tal glandular. Y efectivamente la patología comprobó que era un carcinoma de glándulas sebáceas. Podemos tomar tumores del canto medio, tumores que pueden ser, digamos, bien circunscritos o difusos o comprometer el párpado superior e inferior. Estos son los más alarmantes porque los tumores de canto medio son los que tienen mayor probabilidad de hacer invasión a órbita anterior. Estos tres ejemplos fueron un carcinoma vasocelular. Lesiones del canto lateral un poco más extensas, esta violácea que comprometía más del 50% del párpado, y aquí a su lado izquierdo una lesión, digamos, vascularizada, multilobulada, muy extensa, adherida a planos profundos, en quien sospechábamos invasión intraorbitaria. Se solicitó una resonancia y efectivamente la resonancia mostró que había compromiso de los músculos extracolares del recto lateral, superior, inferior y del oblicuo inferior, por lo cual la indicación no era una resección local, sino una exenteración orbitaria. Y ya para finalizar, este tipo de tumores que no nos dejan de faltar de llegar a la consulta, pacientes que viven en domicilios muy lejanos, con pobre acceso a la salud, tristemente lo que vemos todavía en nuestra población, que nos llegan con este tipo de tumores ya completamente destructivos, donde realmente la intención es preservar la vida, pero toca hacer cirugías mucho más radicales, como veremos a continuación. Bueno, muchas gracias a Ana María y a Carolina por haberme invitado a participar de esta charla en el día de hoy y a la Clínica de Oftalmología y Centro Médico en Banaco. En la reconstrucción palpebral, pues el objetivo principal es restaurar la anatomía y la función normal de los párpados. Dentro de los puntos claves, esta diapositiva es un poquito densa, pero voy a tratar pues yo pienso que la diapositiva más importante de mi charla. Dentro de los puntos claves, pues obviamente el tamaño del tumor
es de los puntos más importantes. No es lo mismo un tamaño, un tumor de 2 milímetros a un tumor de 1 centímetro o de 2 centímetros o que comprometa todo el párpado superior o todo el párpado inferior. Entonces, dependiendo de esto, pues va uno comenzando a pensar cómo voy a reconstruir este paciente. Lo otro es el diagnóstico histopatológico del tumor. Pues como decía Ana María, tenemos 4 tipos diferentes principales de tumor. El más frecuente es el carcinoma vasocelular y asimismo es también qué tan severo, qué tan su pronóstico, cómo hacer si tiene capacidad de hacer metástasis o no. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular no hace metástasis, solamente es una diseminación local. El carcinoma escamocelular puede dar metástasis regional a ganglio linfático, lo mismo que el sebáceo y obviamente el melanoma. Entonces, los márgenes, si yo tengo un diagnóstico con un carcinoma vasocelular nodular muy bien definido, yo puedo pensar en dejar solamente uno entre 2 a 3 milímetros de borde libre para enviar la biopsia por congelación. En el carcinoma escamocelular ya tengo que estar pensando en 5 milímetros fuera la lesión, 5 milímetros más a cada lado para poder resecarlo en una forma pues adecuada. Y en el melanoma ya estamos pensando en 1 centímetro de borde libre. Obviamente esto en el párpado pues realmente es muy difícil de conseguir, pues porque nos quedaríamos sin párpado para reconstruir. Lo otro es la localización del tumor. Podemos tenerlo en el canto medio. En el canto medio puede ser simplemente piel, donde podemos, si es pequeño, mirar de pronto con un cierre primario, o si no, ya comenzamos a mirar colgajos para no causar distorsión del canto medio. Si hay mayor compromiso de este tumor en canto medio, tenemos que evaluar cómo está la vía lagrimal, porque son las estructuras que tenemos adyacentes en el canto medio. Entonces miramos si tiene compromiso del punto del canalículo del saco lagrimal y asimismo vamos a determinar si vamos a reconstruir, si se puede reconstruir o no la vía lagrimal, si yo voy a intubar a este paciente. Si tenemos un paciente de edad avanzada donde tengo un tumor en canto medio localizado más hacia el lado superior y tengo compromiso del punto del canal y ese paciente no tiene pífora, no tiene lagrimeo, pues hombre, yo digo, ¿para qué voy a reconstruir una vía lagrimal si no está, en este momento no está permeable y el paciente no tiene síntoma? Entonces, todo eso va en mente en la reconstrucción de los pacientes, no simplemente es decir, no tengo que hacer eso, no, o sea, cada circunstancia es individual, lo que lo hace pues bastante, o sea, desde el punto de vista oculoplástico muy atractivo para nosotros porque eso es como los retos. Y lo otro es si ya tienes extensión a órbita anterior. Si yo tengo un tumor de canto medio con extensión a órbita anterior, probablemente toda la vía lagrimal está comprometida. Y ese es el peligro de los tumores de canto medio, porque tienden a diseminarse a la órbita anterior y pueden meterse más allá, haciendo muchas veces irresecable este tipo de tumores, sino pues con cirugías extremas como es la desenteración. En el canto lateral miramos a ver qué compromiso es, si es superior o inferior, si es mayor del 30% o no. Normalmente uno puede tener un defecto en el párpado entre el 30 al 40% y uno lo puede cerrar relativamente fácil. Entonces, para nosotros es muy importante esa extensión. ¿Qué tanta laxitud tengo? No es lo mismo tener un carcinoma en un paciente joven que en un paciente adulto. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tener este tipo de tumores en pacientes de edad avanzada. Entonces, para uno es mucho más fácil reconstruir un paciente, pero ahora hemos visto que cada vez con mayor frecuencia hay más tumores en gente joven. Entonces no sabemos, hay que hacer los estudios a nivel de aumento de la radiación ultravioleta por condiciones climáticas, pero eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Con respecto al párpado superior e inferior, ¿tengo compromiso del margen o no? Si no tengo compromiso del margen, pues básicamente puedo hacer un cierre directo o un colgajo de piel y músculo orbicular, que nosotros le llamamos un colgajo miocutáneo, donde podemos avanzarlo y no hay ningún problema.
Si hay compromiso del margen y no es más del 30%, yo puedo hacer un cierre directo y ya como vamos a ver en algunos ejemplos, decido si hago una cantotomía, cantolisis o comienzo a mover todo el párpado para cerrar el defecto. Esto es de lo más importante. O sea, cuando yo voy a reconstruir, ¿yo qué pienso en la reconstrucción? Primero, pues que tenga lo que ya hemos dicho, que tenga que ese párpado sea funcional y que no me va a causar una deformidad estética. O sea, son las dos cosas bien importantes. ¿Y qué me da eso? ¿Qué me da ese éxito en la reconstrucción? La tensión y la estabilidad del párpado a nivel medial está dado por el tendón cantal. Si yo en un tumor yo saco el párpado y tengo restos del tendón cantal, o sea, se me lleva el punto lagrimal, se me lleva el canalículo, pero puedo acceder a esa porción del tendón en su parte posterior. Yo ahí puedo colocar correr todo el párpado y anclar el párpado a nivel medial al tendón cantal en su porción posterior para no causar una distopia del canto medio. Y a nivel lateral, cómo yo puedo lograr esa estabilidad o con una tira de tarso, lo cual es relativamente fácil para nosotros, o si no, con una tira de periósteo para, para poder lograr esa estabilidad y que el párpado me quede en una buena posición, no haya una retracción, no haya una ectropión y que el paciente cuando parpadee su lago lagrimal se distribuya uniformemente sobre la córnea. Eso es lo que estamos buscando. Porque en general, este tipo de tumores, cuando ya están muy grandes, no tenemos músculo orbicular. O sea, funcionaría como un paciente, tenemos que lograr una estabilidad del párpado, funcionaría como un paciente con parálisis facial, en la cual usted no tiene músculo orbicular que esté trabajando para mantener esa estabilidad del párpado. Entonces, solamente va a ser una estabilidad mecánica. Y lo otro, la cantidad de piel residual. Entonces, que es suficiente la piel que yo tengo para hacer esa reconstrucción. Simplemente puedo avanzar el colgajo o ya voy a necesitar la piel, o voy a necesitar un colgajo adyacente, un colgajo superior o inferior. Y por último, dejamos el injerto libre de piel. Es una medida que uno usa poco, pero en determinado momento es muy adecuado para llenar ese defecto de la piel del párpado. Unos ejemplos rápidos para mirar reconstrucciones de canto medio. Aquí simplemente esto es muy, muy frecuente, es un santelasma localizado en canto medio. Vemos aquí, localizado en canto medio. Uno lo que ve con este tipo de lesiones, a pesar de que están en el canto y pueden distorsionar el pliegue palpebral cuando uno lo reseque y haga la sutura, uno ve que estas lesiones como que hacen que la piel crezca alrededor, o sea, como que el espacio. Cuando uno lo saca, en general, uno puede suturar esto en forma directa, sin causar ninguna elevación del pliegue palpebral, ninguna distopia del párpado. Cuando ya son muy grandes, ya es como una reconstrucción. Normalmente lo que hacen un colgajo miocutáneo o un flap de romboideo, un colgajo romboideo. Ya lo vamos a mirar. Este es el clásico, esto fue descrito por el doctor Limber. Entonces, cuando yo tengo una lesión, ya sea circular o oval, uno la asemeja a como si fuera un rombo. Los rombos tienen características geométricas que es en este ángulo son 120 grados y en este lado son 60 grados. Entonces, uno siempre, así como digo yo a los hijos, aquí generalizo, en el ángulo de los 120 grados es donde uno va a hacer los colgajos. Entonces, generalmente traza una línea en este ángulo de 120 y una línea paralela al lado del ángulo. Y uno puede, obviamente no lo puede hacer para acá porque no tengo piel, y uno lo puede hacer hacia el dorso nasal, uno lo puede hacer hacia arriba o hacia abajo, mirando a ver cómo están las líneas o cómo está la tensión en esa área. Los otros en canto medio, esto hay que generalmente, aquí este paciente no comprometía la vía lagrimal, llegaba ya adyacente a los canalículos y lo que hacemos es un flap también tipo romboideo y como está localizado en la región glabelar, pues también le llaman en este caso un flap glabelar. Otro paciente también con otro flap glabelar, es muy importante, no tenemos distopia cantal, no tenemos ectropión del punto
y no hay una deformidad residual. Un paciente pues con un tumor relativamente grande. Ya este es otro paciente, este paciente ya había sido operado 3 veces con recurrencias. Lo que hemos visto y lo que uno ve en la literatura es que los pacientes que más recurren son los pacientes que tienen los tumores en el canto medio o adyacentes a la vía lagrimal, porque los otros cirujanos que realizan este tipo de procedimiento, pues realmente es complejo meterse en el área del punto, del canalículo, del tendón cantal. Este paciente lo hicimos allá, sí, estamos en el Centro Médico en Banaco. Fíjense, mire la resección. Obviamente nosotros entramos a operar, operamos siempre con biopsias intraoperatorias por congelación. Aquí lo que hace uno es un mapeo, obviamente no puede enviar todo esto. Aquí se podría decir, hagamos cirugía de Mohs y bueno, hay una controversia pues acerca de la cirugía de Mohs y la pertinencia para la resección de los tumores, pero pues obviamente en el área de los párpados y sobre todo en estos tumores de canto medio con extensión a órbita anterior, porque esto ya es compromiso de grasa, pues aquí la cirugía de Mohs no tiene ningún lugar. Muchas veces me llaman para yo resecar todo el tumor, yo tomo las biopsias y, o sea, terminan haciendo pues toda la cirugía y realmente pues yo pienso que este tipo de tumores es muy complejo. Aquí lo que nosotros hicimos fue resecamos todo el tumor, metimos a la órbita, mapeamos la parte posterior interna, enviamos a múltiples biopsias por congelación, fueron informadas como negativa y el paciente se reconstruyó con un flap glabelar extendido, ya sería un frontal, donde lo rotamos y el paciente pues tiene este paciente obviamente no se le pudo reconstruir la vía lagrimal, pues porque no tenía vía lagrimal, todo estaba comprometido hasta el saco lagrimal, pero con un buen resultado estético y un buen resultado funcional. Eso es un paciente con carcinoma vasocelular esclerodermiforme, en la cual los márgenes están poco definidos. Se le hizo su resección y se reconstruyó con un colgajo también frontal y se utilizó piel del otro párpado para hacer un injerto libre de piel para cubrir el defecto a nivel palpebral. En la reconstrucción del canto lateral, lo que tenemos que mirar es cómo en el canto lateral vamos a tener desinserción del tendón cantal lateral por compromiso tumoral. Entonces tenemos que mirar a ver si solamente con avanzamiento podemos llegar con una tira de tarso modificada, podemos llegar al reborde orbitario y darle estabilidad a ese párpado. Entonces, recurrimos al cierre directo con la tira de tarso. Si no es suficiente, podemos hacer una tira de periósteo, podemos sacar una periósteo lateral y correrlo medialmente para darle estabilidad a este párpado. Normalmente tenemos piel con un colgajo semicircular y podemos avanzarlo y es una forma de reconstruirlo. Aquí este es un paciente joven con un carcinoma recidivante. Este es un paciente post cirugía de Mohs. Aquí hay una cicatriz de cirugía previa que lo habían operado en algún otro lado. Este es un paciente que lo envió cirujano de Mohs, hace su resección y aquí lo que vemos, esta es la tira de periósteo para lograr estabilidad tanto del párpado superior como el párpado inferior. Este es un paciente con daño actínico, no hay un exceso de piel y entonces decidí colocar un injerto libre, que como les digo es el de los últimos casos que uno recorre el injerto libre de piel, pero pues que cicatrizó con bastante adecuadamente. Podemos recurrir a otras técnicas para buscar esa estabilización. Este paciente, la tira de tarso, pues generalmente yo puedo obtener hasta por ahí unos 15 milímetros de tira de tarso, básicamente, más yo ya no puedo tener estabilidad. Entonces aquí recurrimos a un injerto de cartílago auricular. Entonces damos la estabilidad del párpado y hacemos una rotación de la piel de un colgajo logrando una buena posición del párpado. En el párpado superior, eso es un carcinoma vasocelular en una paciente joven, 40 años.
Aquí hacemos una resección rectangular o pentagonal y simplemente hacemos un cierre directo. Cierre directo, aquí no hay lío, no hay compromiso del punto lagrimal y es una paciente que se puede reconstruir relativamente muy fácil. Si el defecto, este es otro paciente mayor, este es otro vaso celular, ya está localizado, tenemos que llevar la incisión hasta el pliegue palpebral, tenemos que comprometer todo el tarso, porque si yo reseco parcialmente el tarso, pues esto no me va a dejar, este tarso remanente superior no me va a dejar que llegue la reconstrucción adecuada a nivel del margen palpebral. Simplemente se hace la resección rectangular, se amplía un poquitico sobre el pliegue para lograr pues una adecuada reconstrucción del párpado. Este es uno lateral también, otro ejemplo, un cierre directo, simplemente se suturó el remanente del párpado al reborde orbitario lateral. Esta es una paciente, es una odontóloga con un melanoma que le llegó a la doctora Carolina Alarcón con un melanoma de todo el borde libre. Mire que compromete la porción, la parte superior del punto lagrimal y adyacente al canalículo superior. En la resección, pues hicimos la resección en bloque. Aquí no hay biopsias por congelación en el melanoma. No es posible hacerlo. Se le hizo una resección que involucraba todo el canalículo. No se podría reconstruir, se le avisa previamente a la paciente y este es el defecto. Cuando uno tiene esto, uno dice, listo, voy a utilizar injerto acá, voy a hacer esto, voy a hacer un colgajo, pero realmente cuando ya uno mira el defecto, entonces uno dice, listo, vamos, uno tiene pues el armamentario para reconstruirlo. Entonces decidimos, listo, vamos a tomar un injerto tarsoconjuntival del otro párpado, dejándole 4 milímetros en el superior para darle estabilidad al otro párpado y no crear un entropión en el otro párpado. Y lo fijamos como lamela posterior lo fijamos aquí, teníamos en la porción posterior del tendón cantal y aquí en el remanente del párpado. Vimos que había suficientemente piel para avanzarlo hacia abajo y le dejamos una tarsografía provisional para que no se nos fuera a retraer el párpado superior. Esta cirugía fue hace 2 años y esta foto coincidencialmente la paciente vino esta semana a la consulta y realmente pues está muy funcional, no tiene pífora, que está funcionando muy bien su canalículo inferior y la deformidad residual pues es algo pues realmente mínima para el defecto que tenía. Esta es una paciente que también me refirió todos son pacientes referidos a la doctora Carolina, donde tenía un antecedente de un chalación. El cirujano en la cirugía vio algo como sospechoso de ese chalación, de la presentación, del tejido, del material interno de ese chalación, y envió a la patología, entonces fue informado como un carcinoma de glándulas sebáceas. La paciente, pues por efectos del sistema, se demora un poco en su atención quirúrgica, en su aprobación de las órdenes. Y pues estábamos viendo esto, es un sebáceo, hay que darle más margen. Entonces dijimos, listo, vamos a ver si de pronto con esta paciente vamos a hacerle un Kotler-Berg, en el cual hacemos una incisión por debajo de los 4 milímetros, dejando el tarso del párpado inferior y pasamos todo el colgajo por dentro como un puente de conjuntiva y piel. Entonces llegamos, lo miramos, ese es el aspecto del carcinoma, y entonces nos dimos cuenta, enviamos esto a biopsias por congelación, le informamos al patólogo, esto es un sebáceo para que ellos tengan en cuenta qué tipo de patología esté buscando, y fue informada como negativo, pero nos dimos cuenta que tenía más o menos un 30-40%. Entonces, lo que hicimos fue hacemos una cantotomía, una cantolisis a este nivel. Hicimos un colgajo semicircular invertido y entonces lo pasamos y realmente nos dio. O sea, nos ahorramos el Kotler-Berg, que es un procedimiento mucho más complejo. La reconstrucción final no es tan adecuada. Entonces, en lo posible, tratamos de hacer un cierre pues con el remanente palpebral y realmente la paciente está
está muy bien reconstruida y funcionalmente, tanto estéticamente. Es otro paciente con otro sebáceo, ya aquí ya no tenemos, esto sí va hasta aquí se ve el canalículo en su porción más distal, casi que pegado al saco lagrimal, y lo que tenemos de remanente aquí es muy poquito, es un 5% del párpado. De paciente se le hizo un Cotler-Bear, en los cuales pues se pasa el colgajo y se hace esto es un injerto de cartílago auricular para la reconstrucción de la lamela posterior, y la piel la hacemos con un colgajo inferior que se llama Cotler-Bear, fue el que la describió. Tenemos el colgajo y luego lo dejamos de 4 a 6 semanas y luego se libera. En la reconstrucción del párpado inferior es lo mismo, si es pequeño pues tratamos de hacer el cierre directo, aquí comprometía el canto lateral, simplemente pasamos hacemos una tira de tarso modificada y lo pegamos al reborde orbitario y pues allí no hay ningún tipo de problema. Es un paciente con un carcinoma vasocelular central, que lo mostró Ana María, y lo que hacemos es cantotomía, cantolisis y corremos todo el párpado hacia la parte medial, y bien importante para lograr la estabilidad, colocamos un punto aquí en el orbicular lateral al periósteo con Vitil 5 ceros para lograr la estabilidad de este párpado. No necesitamos ni tira de periósteo, no hacer nada más adicional. Esta es una paciente con un escamo celular, tuvimos con Ana María y Carolina, donde comprometía el punto lagrimal. Esta paciente lo llevamos a cirugía, sus biopsias de congelación, y nos salió pues el defecto con compromiso de la vía lagrimal. Paciente se intuba y se corre todo el párpado, un colgajo semicircular, cantotomía, cantolisis, y realmente lo otro es otro paciente con un carcinoma a nivel de canto lateral. Para lograr la estabilidad, hicimos un flap de Hughes, que es otro colgajo muy usado por nosotros en la reconstrucción cuando no tenemos suficientemente margen palpebral. Simplemente bajamos tarso y conjuntiva de la parte de arriba, y si no hay piel le colocamos un injerto para cubrir la lamela anterior. Este fue con piel de preauricular. Otra paciente, entonces hacemos un flap semicircular. Como este remanente de párpado lateral es tan poquito, en esta paciente recurrimos a una tira de periósteo para darle más estabilidad. Entonces siempre yo estoy haciendo énfasis, estabilidad del párpado. Y este es un Hughes. Esta es una representación de un Hughes, es un carcinoma vasocelular, bordes mal definidos. Es muy importante tener realmente la biopsia por congelación. Yo diría que es fundamental la biopsia por congelación intraquirúrgica para estar uno seguros pues, de que ha sacado todo el tumor. Y aquí procedemos a hacer el colgajo tarsoconjuntival para reformar la lamela posterior y luego un colgajo por avanzamiento. A los 4 o 6 semanas simplemente se dividen los colgajos, logrando pues una reconstrucción del párpado. Este es otro aspecto, cómo cicatriza. Estos son pacientes más complejos, con vasocelulares también muy grandes, pigmentados, con deformidad, donde compromete casi que órbita anterior, se sube y compromete el tercio superior, el lateral del párpado superior, y aquí ya tenemos pues todo el tumor resecado y básicamente metido en órbita anterior. Esta paciente se le hizo un colgajo superior, tarsoconjuntival o de Hughes, y se le colocó un colgajo de piel retroauricular y la dividimos hace 2 semanas en el Centro Médico en Banaco, logrando pues una de esto que tenía su defecto a esto. La familia decía que el injerto estaba un poquito blanquito, que cuando se iba a poner del mismo color de la otra piel. Yo le dije, no, démosle tiempito para que tome su color un poco más adecuado. Obviamente le mostré las fotos previas, pero sí, quedamos en eso más o menos a ver cuál. Lo otro que funciona muy bien es el maquillaje con color o el protector solar con color también allí, en esa área.
Este es un paciente con un defecto casi que estamos hablando del 90%, igual, en los cuales se libera el colgado. Entonces se reconstruye con el Hughes y ella sí no tenía, en lo posible, si hay piel residual, hacer un colgajo superior para reconstrucción en estos pacientes si no se le coloca el injerto libre. Estos son pacientes ya más grandes todavía, entonces ya uno hace el Hughes para reconstrucción de la mela posterior y hace un colgajo mucho más grande donde moviliza la piel de toda la mejilla, la parte inferior y lo corre medialmente. Son pacientes muy grandes, esto se llama un colgajo Mustardé. Y los otros, pues, para traer a colación, ya son tumores, eso es un escamocelular. Este era de conjuntiva, Carolina, sí, que creció pues en esta forma, entonces ya son cirugías ya pues para salvarle la vida al paciente. Son cirugías para manejo multidisciplinario, entra el otorrino, entra el neurocirujano para toda la parte de techo, extensión intracraniana y entramos nosotros y luego entra cirugía plástica donde hace un colgajo microvascular para poder cerrar este defecto porque ahí sí ya no hay ningún colgajo por vecindad ni injerto que pueda suplir un defecto, llenar un defecto de estos. Con respecto al tipo de reconstrucción en el estudio que hicimos nosotros de nuestros pacientes, los tipos de paciente que nos llegan a nosotros realmente es el tipo de paciente que llega muy avanzado, que llegan con tumores ya muy grandes, que realmente son difíciles de reconstruir. Entonces, por eso es que esta también va la técnica de reconstrucción, pero lo que yo quiero transmitir es para los oculoplásticos, las personas que reconstruyen, es que si uno con unas técnicas como el colgajo semicircular de Tenser, que simplemente es el colgajo lateral por avanzamiento, con el colgajo de Hughes, que es el tarsoconjuntival, y con los colgajos miocutáneos, ya llámese flap romboideos, colgajos por avanzamiento. Yo con estas tres técnicas puedo cubrir la mayoría de los defectos de la piel del párpado. Listo, entonces la doctora Carolina va a seguir con el tratamiento no quirúrgico de los tumores. Bueno, yo me uno a todo el grupo que ha hecho la exposición, en que realmente, les voy a decir, para los residentes se siente muy bien venir a hacer una exposición con todos los profes aquí viéndonos después de tantos años, es muy bueno. Yo quiero también esto para los residentes, hablar del tratamiento no quirúrgico, pero antes, como siempre les digo en la consulta, es muy importante tener como un algoritmo mental cuando uno va a enfrentarse a un paciente que tiene un tumor que comprometa el párpado o el área periocular. Es decir, que ustedes tienen que pensar, la mayoría de los pacientes son carcinomas vasocelulares, o sea, la mayoría son de ese origen celular. Entonces uno tiene unos tumores que son pigmentados, que ustedes ya vieron que son muy raros, que es el melanoma, como lo vieron ahí, dentro de todos los pacientes solo tenemos uno con melanoma, y los otros tumores son los tumores que son ya sean de origen epitelial de la piel, que la mayoría son carcinomas vasocelulares, o los otros que son escamocelulares, que son entre el 15 o al 20% de las causas nuestras, y los que no son epiteliales, que son los sarcomas, o que son los otros tipos de tumores que podemos encontrar en el párpado, pero esos tienen un porcentaje muy pequeño. Nosotros en la revisión que hicimos entre el 2013 y el 2024 encontramos alrededor de 156 pacientes con tumores malignos que comprometían los párpados o el área periocular. Es decir, estamos en un segmento muy limitado pues de la cara comparativamente con el grupo de dermatología, por ejemplo. Y en esos pacientes pues encontramos, como están las estadísticas, que la mayoría eran carcinomas vasocelulares. Y de esos pacientes ya lo vimos que el tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes amplios para garantizar que los bordes de resección sean negativos y que ese sea una respuesta de tratamiento curativa frente al carcinoma vasocelular, que es el más frecuente. Solamente usamos en 5 de los pacientes nuestros tratamientos no quirúrgicos. Me voy a enfatizar específicamente en los tratamientos no quirúrgicos para el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente que nosotros, pues, tenemos dentro de nuestra cohorte de pacientes.
Cuando uno va a hablar de los tratamientos no quirúrgicos, también tiene que tener en cuenta varios factores que lo van a determinar para su escogencia. Y es igual que cuando se determina un tratamiento quirúrgico, como la planeación que hizo el doctor y esa gran explicación que hizo frente a cómo hace uno la reconstrucción, la resección y la reconstrucción pues cuando se reseca completamente la lesión. Entonces, dentro de los factores que van a determinar este tipo de tratamientos, vamos a encontrar la localización del tumor, el tamaño del tumor, que es muy importante tener en cuenta el tamaño porque para nosotros, para el grupo de dermatología o para los que hacen cirugía de piel, las lesiones de 2 centímetros o de 20 milímetros son lesiones pequeñas. Para nosotros, lesiones por encima de 10 o de 20 milímetros son lesiones muy grandes porque hacen un compromiso casi total del tamaño del párpado. El tipo de tumor, es decir, que normalmente todos estos pacientes que van a tratamiento no quirúrgico necesitan de una biopsia previa, y generalmente los tipos que son morfeiforme, por ejemplo, que son menos frecuentes dentro de los tipos histológicos de los carcinomas vasocelulares, o los tumores vasocelulares que tienen características escamosas. Esos tipos de tumores a veces son mucho más agresivos, de mayor tamaño, y por eso el tratamiento no quirúrgico está dentro de las indicaciones. El tiempo de evolución, generalmente los tratamientos no quirúrgicos se usan en pacientes que tienen por encima de 1 o 2 años de evolución y a veces hasta más tiempo de evolución, como ustedes lo van a ver en los casos nuestros. Si es un tumor primario que realmente se origina en esa área o si realmente es un tumor recidivante. Y nosotros adicionalmente quisimos colocar dentro de los factores a analizar que sea un tumor resecado por nuestro equipo y que los bordes de resección sean positivos. Dependiendo de todos estos factores, vamos a determinar el tipo de tratamiento no quirúrgico que vamos a utilizar y la duración del tratamiento que vamos a tener en cuenta. Adicionalmente a esos factores que ustedes van a ver, que vieron inicialmente, tenemos que tener en cuenta unos conceptos frente a la respuesta del tratamiento no quirúrgico. Es decir, si el paciente tiene una respuesta, si va a tener una respuesta completa, es decir, ausencia del tumor desde el punto de vista del diámetro clínico, de la parte histopatológica y de la parte radiológica. Si va a tener una respuesta parcial, es decir, que va a haber una reducción de alrededor del 30% del tamaño inicial del tumor desde el punto de vista clínico e histopatológico. Si va a tener una respuesta de estabilización, es decir, que no cumplan ni los criterios de respuesta completa ni de respuesta parcial frente al tratamiento, y si va a tener una progresión de la enfermedad, es decir, que no hay respuesta, pero digamos que el término o el concepto es que hay una progresión de la enfermedad, que significa que hay un aumento del tamaño inicial del tumor por encima del 20%, del momento del diagnóstico. Y para eso, entonces les voy a mostrar, digamos que la forma más fácil es mostrarles los casos en los que nos hemos enfrentado y qué tipo de tratamiento hemos usado. El primero es un paciente proveniente de aquí de Cali, de sexo masculino, 78 años, que tenía una historia de 6 años de un tumor ulcerativo en el área frontoparietal. Entonces, miramos todos los factores, la localización, el tamaño de la lesión, el tipo que ahorita ustedes lo van a ver que tenía varias biopsias, múltiples biopsias hechas por dermatología y mostraban que tenía un carcinoma vasocelular difuso frontal, ulcerado temporal y epidermoide del surco nasogeniano, que el tamaño era mayor de 10 centímetros, que el tiempo de evolución era más de 6 años, era un tumor primario para ese momento y no cumplía con los criterios de que era un tumor resecado por el equipo nuestro, porque desde el momento en que ingresó, pues era un tumor que debería tener un tratamiento diferente a una resección porque era irresecable. Creo que antes, cuando empecé con los tumores, con el tratamiento no quirúrgico, olvidé mencionarles una cosa que es supremamente importante. Nosotros en los tratamientos no quirúrgicos tenemos un rol muy diferente al cuando se hacen las intervenciones quirúrgicas, porque nuestro rol realmente hace parte, no somos como los actores principales, sino que hacemos parte de una junta interdisciplinaria en el cual nosotros definimos el tratamiento junto con oncología clínica cuando es tratamiento oral, o hacemos parte del grupo de planificación de la dosis volumen en el caso de la radioterapia, por ejemplo. Y la otra cosa importante es que los tratamientos no quirúrgicos se usan generalmente, teniendo en cuenta que el carcinoma vasocelular es el más frecuente, se usan en los carcinomas vasocelulares localmente avanzados, es decir, los que son irresecables, como sería el caso del señor, o los que tienen metástasis locales.
Y entonces él entraría dentro de ese criterio de los pacientes que van a las juntas interdisciplinarias para definir un tipo de tratamiento y sobre todo el tiempo que vamos a seguir. Este era un paciente que tenía igual una localización a nivel de que empezó en párpado inferior 6 años antes, como el 2018 aproximadamente, 78 años, procedente de Tuluá, que el tamaño era mayor de 10 centímetros, tenía una biopsia que mostraba un carcinoma vasocelular difuso, con un tiempo de evolución de 4 años y que definitivamente era un tumor primario. Este es otro caso muy interesante, que es el tercer paciente que tenemos para tratamiento no quirúrgico, y es que esta paciente tenía en octubre del 2019, la evalúa oftalmología, le hace una biopsia y encuentra que tiene un carcinoma vasocelular no ulcerativo. Para ese momento en el sistema se envía a dermatología y el paciente se considera una lesión irresecable y se empieza tratamiento oral. Esto es, y nosotros lo evaluamos en octubre del 2022, o sea, 3 años después de estar en un tratamiento. Cuando vamos a hablar de los tratamientos no quirúrgicos en carcinoma vasocelular, yo les voy a mencionar algo que es muy importante, es que como los carcinomas vasocelulares son los tumores más frecuentes, son los que más se ha hecho estudios desde el punto de vista genético para el entendimiento de la carcinogénesis del tumor. Y se ha encontrado que ellos tienen una hiperexpresión de la vía de señalización Hedgehog, que es una vía de señalización muy importante y normal en todos los mamíferos, en los fenómenos de embriogénesis normal, específicamente con el tubo neural en la división de las copas ópticas, cuando se van a separar las copas ópticas, el Hedgehog es muy importante en la formación del tubo neural y en la formación de la piel y de la curación de heridas. Normalmente son los adultos. La vía de señalización del Hedgehog, que es una proteína específica que está en las membranas celulares y que activa una proliferación a nivel intranuclear, normalmente está inactiva en los adultos. Sin embargo, en las células del stem cell, en las células cutáneas y en las células de folículo piloso, permanecen activas en la edad adulta. Entonces, basados en esa explicación normal de la vía de señalización del Hedgehog y que del carcinoma vasocelular es el más estudiado desde el punto de vista genético, más o menos alrededor del 2000 sale el primer inhibidor selectivo de la vía de señalización Hedgehog, que es el Vismodegib, que muchos lo hemos, digamos que conocido para los tratamientos, pero solamente se aprobó por la FDA para el carcinoma vasocelular avanzado, es decir, el que es irresecable, y para las metástasis locales. Básicamente lo que hace es, hay alrededor, el estudio más grande es un estudio de 460 y algo de pacientes, creo que 469 pacientes, no estoy segura, donde es un estudio multicéntrico que básicamente quería definir, evaluar los efectos adversos asociados al medicamento, porque desde el punto de vista genético estaba tan claro que iba a ser esa inhibición, iba a garantizar que no hubiese replicación celular. Lo que se quería conocer eran los efectos adversos, porque y se encontró que se entraron en ese rol 450 pacientes, eran pacientes que tenían carcinoma vasocelular avanzado, y alrededor de 10 pacientes eran pacientes que tenían metástasis locales. En ellos se encontró que la tasa de respuesta completa y respuesta parcial que se sumó era de alrededor del 85% de los pacientes. Pero en realidad la respuesta completa frente al Vismodegib era solamente como el 46%. Sin embargo, en tumores vasocelulares avanzados, pues es un alto índice de respuesta. Pero el 98% de los pacientes que se llevaron a Vismodegib tenían, tenían efectos adversos, dentro de los cuales dolores musculares era casi el 56%, alopecia, alopecia, pérdida de peso, y otros que menos se presentan, pero todos presentan pues síntomas, es las disgeusias, astenia, adinamia, que son síntomas que realmente generan mucha limitación para los pacientes en los cuales están bajo este tipo de tratamiento. Entonces, ese medicamento es se presenta al paciente porque un paciente que cumple los criterios de irresecabilidad en la Junta Interdisciplinaria, y Oncología Clínica hace la formulación del medicamento. Este es el paciente que nosotros lo vimos en 2021 más o menos, inició Vismodegib, y este es el paciente a diciembre del 2023 con una reducción de casi el 30%, o sea que sí una respuesta parcial al tratamiento que se estaba instaurando.
El paciente que nosotros vimos, en el caso número 2, no lo mostré porque se hizo la formulación del mismo HIP, pero se fue a otra institución, entonces no tenemos las imágenes de seguimiento del paciente. Y este caso número 3 era un paciente que, como yo les mencioné inicialmente, había sido evaluado en el 2019 inicialmente por dermatología con una biopsia que mostraba carcinoma celular nodular pues ulcerado y que lo consideraron desde el punto de vista de dermatología irresecable. La paciente viene a consulta con nosotros en 2022, usa Vismodegib por un año y después hace como una irregularidad en la consecución del medicamento. Entonces, viene con nosotros en el 2022 y encontramos que la lesión inicial era, qué pena que no la voy a devolver, pero miren la lesión de octubre del 2019 y miren la lesión del 2022. Y había usado más o menos un año y medio de Vismodegib, o sea que en realidad no había una respuesta ni siquiera parcial, sino que una estabilización de la enfermedad. Bajo esos criterios, entonces, nosotros consideramos que definitivamente este sí era un paciente que tenía criterio de resecabilidad, por lo tanto se suspendió el Vismodegib, y esta es una fotografía enviada por la paciente del día de ayer. Se hizo una resección completa de la lesión con márgenes amplios, bordes de resección negativos, se confirma un carcinoma vasocelular y nosotros la operamos en diciembre del 2023, es decir, que tenemos 3 meses de seguimiento sin pues recidivas de la lesión. Entonces, esto para decirles que para el carcinoma vasocelular avanzado y que tenga metástasis locales, hay un tratamiento de elección, que es el uso del Vismodegib oral. Sin embargo, existen otros tipos de tumores que ustedes vieron que son menos frecuentes, que no son de origen epitelial y que pueden dar en el párpado, que son los sarcomas fosocelulares de alto grado, o carcinomas vasocelulares que tengan bordes de resección positivas, donde existe otra alternativa de tratamiento que es la radioterapia intersticial. La radioterapia intersticial o braquiterapia son radioterapias que son localizadas, que se pueden colocar altas dosis, pero con menos efectos adversos al área, digamos, contigua de la lesión, que se usa específicamente para cáncer de próstata y para cáncer de cervix, y que es una adaptación. Realmente no hay muchos estudios frente a esto porque esto es una adaptación del grupo de radioterapia para este caso. Esta era una paciente que había sido operada en 3 oportunidades, también con un chalazion, pero que cuando volvió con nosotros hicimos una resección amplia y el reporte de patología mostró un sarcoma de alto grado. No tenía los bordes positivos, pero al ser un sarcoma de alto grado que tiene alta posibilidad de hacer recidiva nuevamente, se presentó en junta y se consideró que por el reporte histopatológico debería tener terapia adyuvante, que no servía Vismodegib porque el Vismodegib es solamente para los vasocelulares de origen epitelial, pero que necesitaba pues un tratamiento adyuvante. No había forma de hacer radioterapia externa porque genera muchos efectos adversos sobre los tejidos alrededor del globo ocular. Entonces se usa esto que es un dispositivo donde específicamente aquí es donde se colocan las altas dosis. Esto se hace una planificación geométrica por resonancia magnética o por escanografía con el grupo de radioterapia y los físicos de radioterapia. Y se colocan altas dosis a este nivel, y esto que nosotros vemos aquí son 2 protectores que disminuyen la radiación sobre las áreas perioculares. Esta es la técnica, se hace una infiltración local y este dispositivo se une a una pila de iridio radioactivo y se colocan unas fracciones altas que generalmente se colocan 2 veces al día por alrededor de 3 días aproximadamente. Este es otro paciente que desafortunadamente fue llevado a radioterapia intersticial también por un carcinoma vasocelular de párpado superior con bordes de resección positivos, pero tenía una característica histopatológica que es como cuando yo les digo el tipo de tumor, las características histopatológicas es que tenía diferenciación escamosa, es decir, era un carcinoma vasocelular vasoescamoso, y desafortunadamente no tenemos las imágenes previas a la cirugía, pero aquí tenemos la resonancia cuando se tomó, que era una lesión de párpado superior. Y esto, cuando hicimos la resección, como teníamos el borde de resección positiva y era un vaso escamoso, también se llevó a radioterapia intersticial.
Aquí les voy a mostrar en resumen el número de pacientes que fueron alrededor de 156 pacientes que hemos visto y que hemos operado con carcinomas, con tumores que involucren pues el párpado y el área periocular. Pues digamos que esto comparado con los estudios internacionales es muy similar, que pues no hay una diferencia significativa entre que sea un hombre o una mujer. Hay una cosa importante que ustedes van a ver aquí, es que tenían biopsia previa, el 51% de los pacientes tenían una biopsia previa y 48 pacientes fueron llevados a resección sin biopsia, porque clínicamente tenían todas las características para ser llevados a resección como un tumor maligno del párpado, que es lo que nosotros hacemos en algunas veces en oftalmología oncológica y que es muy diferente a lo que se hace de forma rutinaria porque los protocolos están determinados que uno tiene que tener una biopsia previa para llevar a resección. Pero nosotros tenemos una variable adicional que es muy importante contarla a nuestro país, es el sistema de salud. Entonces, muchos de los pacientes nuestros vienen de áreas muy lejanas, que no tenemos una opción diferente, sino llevar a la resección, porque si no, no van a volver. Entonces, eso es lo que ha garantizado de alguna forma que se pueda tener una cohorte tan alta para 10 años aproximadamente de, de trabajo pues en grupo. Esto en cuanto al lado de compromiso, pues no es muy importante. Y lo otro que es muy importante es que teníamos bordes negativos en el 94% de los pacientes y solo un 5.4% tuvimos bordes positivos. Pero no fueron bordes positivos, digamos, de la lesión, sino los biopsias intraoperatorias que fueron positivos. Ahí sí entra uno solo, que es el paciente que llevamos a radioterapia intersticial. El resto de las resecciones han sido con bordes de resección negativos. Eso nos garantiza que realmente el seguimiento, las tasas de recidiva nuestras han sido tan pequeñas que miren ustedes que solo hemos tenido una recurrencia de un paciente que no fue de nuevo nuestro, sino con múltiples patologías y múltiples cirugías previas. En cuanto a los diagnósticos patológicos, miren que el carcinoma vasocelular es el 61% de los casos, o sea, 97 casos nuestros en vasocelulares escamosos, 15%, perdón, 15 pacientes, que es 9.4% de los pacientes, o sea que en general, más o menos, ¿qué diríamos? Como el 70% de los pacientes tienen una confirmación histopatológica de un tumor maligno. Hay otros como carcinoma sebáceo que no están dentro de los vasocelulares. Los papilomas escamosos, estos que son denominados como cuerpos extraños o 3, son pacientes que han llegado con biopsia de carcinoma vasocelular, pero que en el reporte de patología no nos sale pues el carcinoma vasocelular, sino como cuerpo extraño. En conclusión, para los carcinomas que comprometen el párpado y el área periocular, la localización y la visibilidad de este tipo de lesiones las hace muy fácil en el acceso para el diagnóstico y tratamiento, pero es muy importante el reconocimiento de las características clínicas que fueron mencionadas al principio de la exposición, que la cirugía sin duda es el tratamiento de elección para la preservación de la función y mejorar las secuelas estéticas. Se necesita definitivamente un grupo que nos permita eso, garantizar este tipo de características cuando se lleva a cirugía. Y uno de los conceptos importantes es que las lesiones tienen una tasa de curación, los carcinomas vasocelulares específicamente tienen una tasa de curación del 99% cuando la lesión es menos de 20 milímetros, es decir, que haya compromiso, podríamos decir que total del párpado inferior, por ejemplo, de la localización. Pero si la lesión es más de 20 milímetros a nivel del párpado o del área periocular, cae la tasa digamos, de curación al 50% y aumenta la tasa de recidiva de los pacientes. Sobre todo, no pueden olvidar los carcinomas escamocelulares o las lesiones que están a nivel de canto interno, que son las que tienen más riesgo de invasión a nivel orbitario. Los tratamientos no quirúrgicos, como cualquier tipo de tratamiento, dependen del tamaño de la lesión, pero generalmente se usan en lesiones que son de gran tamaño, lesiones que son irresecables. Pacientes, el tratamiento no quirúrgico también se puede usar en los bordes de resección positivo, como ustedes lo vieron, para la braquiterapia intersticial, y los pacientes que vayan a recidiva también podrían estar dentro de este grupo. Las lesiones de gran tamaño, que fue creo que la última diapositiva que mostró el doctor Gallón, definitivamente hace parte de lo que nosotros vemos, no tan frecuente, pero les puedo decir que alrededor de 3 o 4 pacientes al año tenemos con cirugías con equipos multidisciplinarios que son alrededor de 12 cirujanos para un carcinoma vasocelular que empezó con una lesión visible en párpado inferior o que empezó, por ejemplo, en conjuntiva también. Son cirugías mutilantes cuyo objetivo ya no es ni la estética ni la funcionalidad, sino la preservación de la vida.
Nosotros tenemos un equipo, definitivamente este tipo de cirugía se debe hacer en clínicas o en instituciones de alta complejidad. Tenemos un equipo con el que trabajamos hace alrededor de 10 años, pero lo que queremos mostrar aquí es que para ese carcinoma vasocelular que empezó a nivel de párpado y que hace pues una característica de invasión tan grande, miren todos los cirujanos que implican. Les vamos a decir que esas cirugías, que son 3, máximo 4 al año probablemente, son con este grupo de cirujanos 12 horas de procedimiento, unidades de cuidado intensivo alrededor de 5 días y hospitalización de 10 días. Entonces, al final, definitivamente este tipo de patologías son patologías prevenibles si estamos sensibilizados frente a la patología. Y agradecemos mucho su atención. Si tiene alguna pregunta. Por el momento no hay preguntas en el chat. Buena pregunta. Todo está claro. Yo tengo una para las oncólogas y es en la parte preventiva. Eh, yo oigo que los dermatólogos hablan de que inclusive la luz artificial de, de las casas, de las oficinas, representa riesgo y le aconsejan a los pacientes usar todo el día, a toda hora, en todas partes los antisolares. Yo quisiera saber si hay evidencia de que esto es así o es realmente la luz solar la problemática. No, doctor, realmente los estudios están claros frente a carcinomas de párpado, de área periocular y de piel. Es la exposición a los rayos UV. Eso sin duda es el factor más importante. Nosotros estamos muy expuestos porque estamos en un área trópico, entonces es inevitable. El uso del protector solar sin duda sí es muy importante. A nosotros nos ayuda, claro, porque el área periocular también, si colocamos protector, pues disminuye eso, el uso de los lentes o digamos que la campaña, por ejemplo, que mostró Ana María al principio, también es importante, pues, el cubrirse toda la parte de la cara, el uso del protector, pero lo que está claro es la exposición a rayos UV. No hay estudios, doctor, frente a la exposición a otro tipo de luz que pueda desencadenar un carcinoma vasocelular o un carcinoma de piel. Gracias. La doctora Diomesh. Gracias. Pues sensibiliza mucho, ¿no? Muy bueno. Una pregunta acerca de los carcinomas sebáceos. ¿Ustedes están haciendo ganglio centinela cuando encuentran los sebáceos o no lo están utilizando? No, no, doctora, realmente no hacemos ganglio centinela. Lo que solamente hemos hecho ganglio centinela en una oportunidad en melanoma de conjuntiva, por ejemplo, pero no en carcinoma. Hacemos seguimiento y el seguimiento pues clínico con evaluación, pero no hacemos ganglio centinela. Doctora, hay una pregunta. ¿Qué se puede hacer para prevenir estos casos? ¿Qué tan frecuente es en los niños? Pregunta Adriana Sánchez. ¿En los que? ¿Qué tan frecuente es en los niños? Pues definitivamente esto es acumulación de rayos UV. Ustedes vieron que la presentación de esto es por encima de los 50, 60 años. Sin embargo, los ven pacientes jóvenes. Lo que uno debería hacer es que los niños, y mucho más ahora, pues, es usar el uso del protector solar diario, deberían tenerlo. Y si se exponen o hacen deporte, pues hay que hacerlo. Eso debería ser algo de regla, pero y uno sensibilizar mucho a los niños. Pero yo les digo por experiencia, mis hijas juegan tenis y yo peleo todos los días y las llevo a la dermatóloga todo el tiempo para que se coloquen el protector y casi nunca lo quieren colocar. Pero realmente uno los va a ver seguramente mucho más jóvenes por exposición al sol con este tipo de lesiones con alta seguridad, porque sí tienen una alta, digamos, relación la exposición a rayos UV. El uso del protector creo que es lo más importante. Carolina. Doctora, ¿sabe? Perdóneme un momentico, doctor. Yo le voy a decir algo a la doctora Dolmesh frente al ganglio centinela. Realmente en todos los estudios está hacerlo. Hay una dificultad grande con la exploración de cuello, por ejemplo, es que es un procedimiento muy invasivo. Nosotros lo hemos hablado con el grupo de cabeza y cuello de la institución nuestra
Y en la mayoría de las oportunidades que se han hecho lo encuentran negativo y creen que es un procedimiento con mayor complicación del beneficio que genera pues la identificación, porque encuentran menos ganglios centinelas positivos. Sin embargo, está claro, por ejemplo, uno en melanoma conjuntiva, está claro en los estudios que el ganglio centinela es una indicación, pero no lo hemos, digamos, protocolizado en nuestra institución. Otra pregunta acerca de glándulas sebáceas. Ustedes hacen mapeo de la conjuntiva de, digamos, del resto de la conjuntiva, porque a veces uno ve que hay vasos pequeños en el margen del párpado, pero también hay, pues, por la diseminación pagetoide, que es la Exacto, que es tendencia la que característica. Sí. puede hacer si uno, si uno ve una conjuntiva sana, pero efectivamente tiene su... Sí, sitios donde también hay sebáceos. doctora, nosotros en la corte nuestra solo hemos tenido 6 carcinomas de glándulas sebáceas, pero ninguno ha sido pequeño, todos han sido grandes. Entonces hemos hecho resección completa. No hemos hecho en ninguno biopsia Ya, pero mapeo. uno hace la sección completa de la lesión, pero a veces uno ve que hay diseminación en el otro párpado, ¿no? Puede ser el tumor superior, pero tiene abajo también. Realmente lo que nosotros miramos es, sí, nosotros siempre a nivel de la prequirúrgicamente miramos, pues estamos sensibilizados hacia la diseminación pagetoide, porque pues esta es una de las características del carcinoma de glándula sebácea. No hemos tenido, o sea, macroscópicamente o en el examen de lámpara de hendidura identificado paciente con diseminación pagetoide. Y realmente hemos hecho una resección amplia, nos vamos con 5 milímetros de borde libre, o sea, delimitamos borde libre y adicionalmente tomamos 1 milímetro más, o sea que estamos trabajando con 6 milímetros adyacente. Hasta ahora, pues de los que hemos tenido, no hay, la No tenemos última que recibo. mostramos, y es muy reciente, no se ha notado que haya una recurrencia, o sea, no hemos tenido No recurrencia hemos con eso. tenido de base. Yo tuve una paciente hace muchos, muchos años, estaba en el consultorio del doctor Mendoza, me acuerdo, y fue una paciente que fue tratada como una conjuntivitis, llámese alérgica, ojo seco, durante mucho tiempo, y resulta que esa paciente no tenía ninguna lesión tumoral. La paciente se caracterizó por tener una diseminación pagetoide, no tenía un nódulo, no tenía una Sí. masa. Esa paciente, yo la veo, yo he abierto el párpado y tenía la diseminación pagetoide en toda la superficie tarsal, fondo de saco superior y daba la vuelta hasta la conjuntiva vulvar superior. Tomé unas biopsias de mapeo, pero realmente fueron positivas a sebáceo. Y esa paciente se enteró. O sea, no había, pero el caso específico tuyo de tener, de hacer la resección y tomar biopsias en lo que nosotros vemos como No hemos tenido. aparentemente conjuntiva sana o tarsoconjuntiva, no lo hemos hecho. Lo cuento es porque tuve un paciente joven de unos 40 años con un chalazo recurrente del párpado superior. Eso fue hace años en el HV y pues pensamos que era, creo que lo resecamos. Lo resecamos, se resecó la lesión y luego el paciente empezó a hacer como unas lesioncitas en el otro párpado y terminó exenterado. No sé si recuerdas. O sea que me da la impresión que cuando tenía la lesión del párpado ya tenía la diseminación pagetoide. Entonces, pues algunos, por ejemplo, la doctora Vita y el grupo de ella, allá en el MD Anderson, ellos sí regularmente hacen el mapeo, ¿sí? Así uno no vea nada, porque uno puede ver la lesión, pero no ve el resto de la conjuntiva. Entonces, como para saber si ustedes de pronto sugieren hemos hacer considerado. mapeo o simplemente
Realmente, doctora, no lo hemos considerado porque siempre la conducta es muy desde el punto de vista de lo que vemos en el examen clínico, pero sí lo vamos a tener en cuenta. Lo que pasa es que no hemos tenido como los casos también. Sí, sí, claro. Claro, pero son pequeñitos, Sí, ¿no? son- O sea, no son, digamos, el mapeo es muy puntual, 1 milímetro en... Ujú. Exactamente, así es. Sí, doctora. Así es. Gracias. Doctor. Doctora. No, el comentario era ese. Con respecto a nosotros como culoplásticos, pues permanentemente vemos lesiones en el margen palpebral que clínicamente uno hace el diagnóstico, pero entonces hay una diferencia de que o sea, en mi experiencia, yo lo que hago es de una vez una resección de la lesión, no es una lesión pues de las que estamos hablando ahora, grandes, gigantes, pero que la pregunta era, uno esa lesión la reseca con bordes de resección de seguridad sin biopsia. Doctor, los protocolos están establecidos de que usted tiene que tener biopsia previa para hacer una resección amplia. O sea, No, estamos hablando de una lesión, por decirte, que tenga 3 milímetros o 2 milímetros, que clínicamente está deprimida, te pones a hacerle una biopsia para hacerle la no, resección, ¿sí o no? no, Se pues saca no. de una vez. Si es Sí, una se hace resección, resección para tratar de dejar márgenes de resección. Siempre el objetivo es márgenes amplios que garanticen histopatológicamente bordes de resección negativos. o sea, ahí la indicación de Esa es la resección de una indicación. vez con bordes Pero tiene amplios. que justificarla siempre, porque siempre hay que justificarla porque para las entidades de salud, pues está claro que usted tiene que tener una biopsia previa. Tiene que haber una justificación Pero para eso. imagínate en el servicio nosotros que los pacientes se demoran en volver. Hacen la biopsia, el paciente queda con el diagnóstico, No, dura 2, 3 años para... totalmente de acuerdo. Nosotros lo tenemos así en la consulta establecido. Si clínicamente tiene todas las características y no tiene una biopsia previa, se lleva a resección amplia. Pero la verdad es que nosotros no vemos lesiones pequeñas, doctor. Siempre Bueno, porque estamos nos usando de llegan muy grandes, referencia. exacto, nos llegan más grandes. Pero a pesar de que son grandes, no le hacemos biopsia previa porque tenemos esa dificultad con el sistema. Pero sí hay una buena justificación en la historia con todas las características clínicas para poder entrar a cirugía. Es que sí, o sea, lo que dice Carolina es cierto, uno tiene que entrar con un diagnóstico histopatológico cuando hace una resección, o sea, amplia. O sea, si uno tiene un paciente con una lesión pequeña donde no hay una claridad en el diagnóstico, pues uno realmente tiene que tomar una biopsia y tener el reporte histopatológico. Ahora bien, el tipo de paciente, si tú tienes un paciente de medicina preparada, porque así es, o sea, esa es la realidad, un paciente de medicina preparada, un paciente particular, y tú vas a vos ves la lesión y decís, esto es un carcinoma vasocelular, ¿sí me entiendes? Pero voy a hacerle una resección, voy a sacarle unos 4 o 5 milímetros, más tengo que hacerle la biopsia intraquirúrgica, o sea, los márgenes por Sí. congelación. Porque es que legalmente si ese paciente recurre, porque la literatura mundial te dice que el porcentaje de recurrencia después de una resección primaria del tumor está entre el 3 al 5%. Sí, el Entonces, borde de con bordes libres, libres. con Ajá. bordes de márgenes libres, intraquirúrgicos. Y entonces, si ese paciente recurre y usted no tiene esa biopsia por congelación, usted lo puede mandar y usted Exacto. tiene, la demanda la tiene perdida. Entonces, es ese tipo de cosas. Entonces, si el paciente la tiene prepagada o particular, entonces usted simplemente le toma una biopsia pequeñita, incisional, tiene el diagnóstico y ya se va pues con toda para hacerle la resección. El caso de nosotros, pacientes que tienen con la EPS subsidiada, que no hay el Exacto. contrato, que está... Y es tan evidente el La lesión. diagnóstico, la lesión, pues entramos en el diagnóstico patológico. Por ejemplo, tuvimos un caso de un paciente para desenterar, ¿no es cierto, Carolina? Que era de un escamocelular
que no teníamos diagnóstico previo, pero era tan evidente, y estamos hablando de un caso extremo, pero era pues una destrucción total de eso, y simplemente lo que hicimos fue enviar una biopsia intraquirúrgica a congelación, y mientras tanto nosotros íbamos Ir haciendo haciendo lo la otro. centelación con para Pero tener porque era un señor seguimiento. pues como de pasto, o sea, una situación que venía solo a resolver eso, pero no es lo convencional, ¿no? Pues porque no está dentro de dentro del Y protocolo. está el otro caso, por ejemplo, que uno se ve acá a nivel desde su consultorio privado, y es el señor que tiene una lesioncita, o que usted le está haciendo una blefaroplastia y encuentra una lesión. Entonces uno en esos casos, uno dice, pues esto está como sospechoso, pero tiene 2 milímetros. Entonces usted hace una biopsia excisional. Usted llega y se va unos 2 milímetros afuera, lo envía con unos margencitos de 2 milímetros y lo envía a patología. La semana, es que lo digo porque esta semana tuvimos un caso con Jesús, un señor, también familiar de la doctora Echeverri, que le estuvimos haciendo una blefaroplastia, y yo vi una lesión allí como, no sé, como medio sospechosa de 2, 3 milímetros. Yo la saqué, la envié a patología y me llegó el reporte pues, de patológico esta semana, que era un carcinoma vasocelular con márgenes de resección libres. Entonces, yo pienso que pues, puede ser la aproximación. Carolina, la última pregunta. Nos llega mucho esa lesión, la resecamos, hemos biopsia por congelación, salió normal, pero fue una cirugía, por decirte, amplia, de un afrontamiento grande. Y clínicamente yo veo que va evolucionando bien, pero a veces uno quiere el concepto tuyo. Uno debe mandar ese concepto para que ustedes como oncólogas lo sigan o no. O No, solamente si hay alguna sospecha de una no, recidiva. sí, yo digamos que una de las características cuando uno hace una cirugía es que es muy importante. Si usted hace la cirugía, usted debe saber responder al reporte de patología y garantizar el seguimiento del paciente. Porque los carcinomas vasocelulares, el 82% recidivan a 5 años. O sea, que uno lo reseca, bordes de resección negativos, todo, pero tiene posibilidad de recidiva. Es muy bajo, es muy bajo, del 3 a 5, pero tiene posibilidad de recidiva. Entonces, definitivamente, si usted lo opera y sabe el reporte de patología, habla con el paciente, le garantiza por lo menos los 5 años de seguimiento, que es lo que no debería hacer. Pero si está negativo, esas cosas, pues no es necesario. Es solamente con bordes de resección positivo que nosotros necesitemos hacer ampliación o necesitemos llevar a otra cirugía o lesiones muy amplias, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, gracias. Uy, nos quedamos bastante. 8:51. 8:51. Bien, doctor. ¿Tú me puedes ayudar a yo cómo me salgo de aquí? Ya, espérate. Esto lo dice. A dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué, Bandera? Pero no me cerró no.